¿Qué pasa, gente? Otra operación brillante y express para el Real Madrid, acuerdo con el Chelsea por Marc Cucurella, fichajazo para el club blanco, fichajazo para José Mourinho. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, vídeo pegadísimo a la actualidad para traer aquí un poco de análisis sobre esa noticia de última hora. El Real Madrid y el Chelsea han alcanzado un acuerdo para el fichaje de Marc Cucurella, fichajazo para los blancos, fichajazo también para Mourinho, que vuelve a tener un papel principal en este movimiento y en la estrategia de fichajes del equipo y del club para la próxima temporada, para este nuevo proyecto. Está siendo una semana muy movida, están siendo unas semanas en general muy movidas en la que se están confirmando, algunos de forma oficial, otra oficiosa, los movimientos que adelantamos a principios de mayo de las posiciones que iría el Real Madrid a reforzar. Lateral derecho, digamos, suplente o segunda opción con Dumfries, al menos un central dominante, Konate, agente libre desde el Mónaco, Dumfries 20 millones de la cláusula del Inter de Milán, lateral izquierdo top para pelearle la titularidad a Álvaro Carreras desde el principio, Cucurella, y centrocampista creativo, puede entrar ahí un poco Bernardo Silva, pero el Real Madrid sigue todavía en eso, aprovechó esa oportunidad de mercado para cerrar al portugués, que todavía no ha sido anunciado y cuya operación guarda muchos paralelismos con la de Cucurella. ¿Por qué? Porque ambas han sido totalmente express, cuestión de que 24, 48 horas, movimiento también muy impulsado, mucho, especialmente en el caso de Bernardo, pero también en el de Cucurella, por José Mourinho, el entrenador sin duda alguna que más voz está teniendo en la parcela de fichajes, en la planificación en el Real Madrid pues igual desde que estuvo Mourinho en la primera etapa en el club, porque sabéis que Xavi tuvo un poco más que Ancelotti, que prácticamente no tenía, pero tampoco era tanto, y con Mourinho sí que están muy a la par, el club están al mismo nivel de deseo casi, el club y el entrenador, incluso con el entrenador mandando, siendo escuchado, porque lo de Bernardo es un tipo de operación que el Madrid antes no hubiera hecho, y la de Cucurella un poco lo mismo, y es lo que quería traer aquí. Bernardo está pasada la treintena, el Madrid nunca hubiera hecho una operación de esas, ni siquiera con el portugués siendo agente libre, y Cucurella va a cumplir 28 años en julio y pertenece a un club como el Chelsea, grande de Europa, aunque no haya entrado en competiciones europeas esta temporada, tras esta temporada para la siguiente, como es el Chelsea, y con contrato en vigor. Si os fijáis, mirad cuánto hace que el Real Madrid y con qué regularidad el Real Madrid ha dejado de hacer ese tipo de fichajes en los que requería irte con un gran club de la Premier, por ejemplo, y poner 50 o más millones. Si veis, por ejemplo, año pasado, Carreras del Benfica, aunque sea pagando una buena pasta, más tanto uno de River Plate, Alexander Arnold, pero porque acababa contrato con el Liverpool, es decir, el Real Madrid no hubiera fichado a Alexander Arnold si hubiera tenido que pagar 60-70 kilos por él al Liverpool, y Hausen pagando también buena pasta, 58 millones de euros, pero no es un gran club de la Premier League. Y si retrocedemos un año, espero que no me falle la memoria, Mbappé, porque llegaba como agente libre desde el PSG, y Endrick, que había sido cerrado antes de Palmeiras. Retrocedo un poco más, aquí ya me va a fallar la memoria, pero Bellingham, que fue el fichaje más caro de la historia del Real Madrid, era del Dortmund. Es decir, no ha habido en los últimos años ese ir y sentarte en la mesa de clubes tan potentes económicamente y convencerlos y persuadirlos de hacer una operación así. Y encima, en este caso, Cucurella, que van a ser, contaba Einstein en The Athletic, 55 millones fijos más 5 en variables, es decir, alrededor de 60 millones de euros. Nunca el Madrid, nunca, en los últimos años, por un jugador de 28 años, no se hubiera metido en esa. Si miráis la política reciente, ese tipo de operación se hacía por jugadores de 28, 29, 30 incluso, pero que acabaran contrato. Así que yo lo celebro porque es un tipo de operación que creo que el Real Madrid se estaba quedando un poco corto en las últimas temporadas, y desde luego aquí me parece que ha sido brutal. Otro paralelismo, otra coincidencia con la operación de Bernardo Silva es que quienes estaban detrás de Cucurella,
el Atlético de Madrid y el Barcelona. Es decir, en una semana el Real Madrid le ha levantado dos jugadores que eran importantes, especialmente para el Atlético, prioritarios, y importantes, a lo mejor no tan prioritarios, sobre todo el tema de Bernardo, al Barcelona. E insisto, en operaciones express en las que has lucido pues el atractivo que tiene el que vaya de verdad a por ti el Real Madrid. Va a ser un contrato de larga duración para Cucurella, por supuesto, es la forma de convencerlo. Y luego también aquí hay un factor importante que lo comentaba en el último vídeo: los nombres que habían surgido y de los que se habían hablado, que nos habían llegado, eran Guardiol e incluso Calafiori. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que lo comentaba en el último vídeo, hace unos 4 días mi compañero Sam Líder de Atlética hablaba de una gran posibilidad de que Guardiol renovara con el City, que el City estaba confiado. Hoy en Croacia, prensa local suele estar bien atinada y suele apuntar bien, decía incluso que estaba cerrado o que se iba a cerrar, y ante ese perfil que no se podía cerrar, el Real Madrid empezó a pivotar y le ha convencido más el de Cucurella que el de Calafiori. A mí el perfil Guardiol o Calafiori me encanta, cualquiera de los dos, porque creo que te hace el apaño tanto de central como de lateral, más laterales ambos, pero también importantes como centrales. Pero si Guardiol era imposible por los temas que hemos expuesto y Calafiori pues no se ha movido definitivamente o decididamente el Real Madrid por él, creo que si pensamos en un top 3 de laterales izquierdos del mundo, sale Cucurella como uno de ellos. Y insisto, el aliciente se ha añadido de hacerlo por sorpresa y adelantarte a tus dos eternos rivales en España, Barcelona, siendo además el vínculo de cantera que tiene del pasado de niño de Cucurella con el Barcelona, y el Atlético de Madrid, que era también un movimiento muy, muy importante. Así que así va el Real Madrid completando este puzzle con un José Mourinho que le gusta mucho Cucurella, como a todos, pero bueno, información que se ha dado también, que podemos dar, que José Mourinho es un fan de Cucurella. Creo que encaja perfectamente en lo que puede pedir Mourinho, un jugador de mucha calidad, pero también muy intenso, de mucho físico, de mucho despliegue, que en algún punto te puede venir bien de carrilero, incluso de central por la izquierda, si en algún momento quieres ir con una defensa de 3, así que un perfil, insisto, muy bueno. Te cuesta 60 kilos. Bueno, leí algún tuit que ponía que ya se gastaron 50 millones el año pasado por Carreras. Era un fichaje que para mí se pagó más de lo que valía en ese momento Carreras por 30 millones era un fichajazo, por 40 un buen fichaje, por 50 creo que ya Benfica te estaba ganando la negociación, pero si era el que querías y te piden eso, yo aplaudí, sigo aplaudiendo ese fichaje, igual que aplaudo que si ahora la configuración de plantilla en la izquierda y tu entrenador y la dirección deportiva veis que ahí hay un hueco claro y que quieres reforzarlo, pues si cuesta hasta 60 millones me parece una cantidad razonable y que hay que pagar. Al final son 20 de Dumfries, también 60 ahora de Cucurella, o hasta 60 serían 80, a ver las primas de fichaje si se puede saber algo para Konaté y Bernardo Silva, pero me parecen buenos movimientos. Y también estamos a 14 de junio y el Real Madrid ya tiene hecha gran parte de la planificación deportiva. Falta un punto que también quería destacar aquí, que es el de las ventas. El Madrid ahora tiene completas las fichas, tiene que dar salida, tiene margen con jugadores que está claro que están más abiertos a salir o que van a salir, pero lo mismo, el Real Madrid jamás en la vida hubiera hecho un fichaje de hasta 60 millones de euros a un club grande de la Premier con poderío económico, pagando hasta 60 millones de euros teniendo 3 laterales izquierdos en plantilla. Y ya sé que esos 3 laterales, sobre todo Mendy por el tema de las lesiones, Frank que no ha convencido, bueno, un poco más ahí al final Arbeloa, pero a los 3 últimos entrenadores, todos pueden tener un poco un asterisco, pero con el Madrid, y os recuerdo el tema de los centrales, esos asteriscos al Madrid le han pesado muy, muy poquito. Si estaba Militao, aunque volviera de lesión, con Militao se contaba como un central normal, Rüdiger pasada la treintena y con problemas crónicos también de lesiones daba igual, y así con todos. Así que, insisto, me está gustando muchísimo el mercado de fichajes del Real Madrid, porque está rompiendo esas reglas no escritas de las que estaba abusando en los últimos tiempos, porque está escuchando mucho a su entrenador y porque creo que tiene mucho sentido todo con lo que se está moviendo. Os leo en comentarios a ver si a vosotros os parece tan bueno como a mí este inicio de mercado de verano, y nos vemos en el siguiente vídeo.